México en el contexto económico mundial. En la década de los 70, México estaba en una crisis petrolera como no se había visto antes, y era Luis Echeverría quien se encontraba en la presidencia, seguido de José López Portillo. Fue en el sexenio de ambos que se suscitó la famosa docena trágica, que se refiere a los 12 años en los que México estuvo sumergido en una crisis no solo económica, sino también política y social, provocada por el gobierno populista. La revolución sandinista, la devaluación de la moneda en un 400%, el aumento de la deuda externa por el aumento de interés, además de la negación de la crisis económica por parte de los presidentes, fueron algunos de los motivos que llevaron a nombrar a sus sexenios de tal manera. El Fondo Monetario Institucional nace como idea en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods. Entra en vigor oficialmente en 1945 con 29 países fundadores. Su función es el promover estabilidad económica y el valor monetario internacional. Actualmente cuenta con 184 países. El Banco Mundial es una organización para ayudar a los países en desarrollo con el propósito de reducir la pobreza. La organización fue creada en 1945, integrada por 189 países actualmente. En 1982 comienza el sexenio de Miguel de la Madrid. El país ya está en crisis y no parece tener esperanza. La caída de los precios lleva a Miguel de la Madrid a emplear por primera vez en México un modelo económico neoliberal. Así inicia la venta y la privatización de empresas paraestatales. En 1986, México logra entrar en el GATT y así intenta la renegociación de la deuda externa al aplicar un plan de austeridad en el gasto. Pero la moneda volvió a ser devaluada en un 55% y en octubre de 1987 explota la bolsa de valores. Del cambio estructural neoliberalismo se esperaba una inflación estable, economía mundial globalizada y una política flexible. A continuación explicaremos lo que trajo este cambio para México. Los rasgos necesarios para obtener el modelo neoliberal era privatizar las empresas públicas para lograr un desarrollo económico, suprimir aranceles y tener mayor apertura en el comercio internacional, reducir los gastos sociales y la creación del Tratado de Libre Comercio. La austeridad del gasto público incluía el cumplimiento de compromisos sociales y económicos. En 1982, el gasto público, que equivalía al 32.5% del PIB, incrementó un 42.2%, alcanzando su máximo nivel. La flexibilidad laboral traía consigo la eliminación de sindicatos para el bien de los trabajadores. Las empresas estatales eran una barrera para nuevas inversiones y la eliminación de empresas solicitaba nuevos trabajadores. Todo esto trajo consigo la privatización, realizada por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Comenzó la campaña negra, que fue la culpable de la quiebra del país, privatizando 224 empresas en 1982. Todo esto actuó en contra de la economía del país. La apertura comercial comenzó en 1986 con el GATT, que era el encargado de facilitar el comercio entre las naciones. Obtuvo un aumento del 20 al 30%, corrección de precios relativos entre bienes exportables e importables. Las ventajas que trajo para México eran que la materia prima se compraba en México. El Tratado de Libre Comercio en América del Norte entró en vigencia el 1 de enero de 1994, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En ellos estaban Estados Unidos, México y Canadá. Su objetivo era reducir los costos y promover el intercambio de bienes entre los países.